En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con la serie a la cual dimos inicio en esta semana, memoria, o sea, hacer memoria. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad, el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fundamental guardar en mi corazón. Hemos hablado mucho acerca de lo que es el memorizar. ¿Cómo memorizar? Por cierto, hemos entrado a eso. O sea, es el ejercitar permanentemente y nunca cansarme de oír su palabra, de leer, de estudiar. Y ahí es donde está la memorización, que es el guardar, no de manera mecánica como lo hacían los fariseos, lo cual para ellos nada representaba. El guardar ese tesoro en mi corazón para no pecar contra ti, para que el Espíritu Santo de Dios, como Juan nos ha venido recordando una y otra vez, bueno, quiero decir, el Evangelio de Juan, citando las palabras textuales de Jesús, algo permanente en mi vida, es la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que trae memoria, o sea, que me recuerda aquellas cosas que fueron dichas por Jesús y que me recuerda la palabra de Dios en el momento en el cual yo lo necesito. Memorizar las Escrituras, ya hemos visto, es algo muy distinto a lo mecánico. Se ha convertido casi, como hemos visto, en un arte perdido entre los cristianos de hoy. Y la verdad es que es una gran pérdida, enorme, ya que guardar la palabra de Dios en el corazón puede ser una gran bendición en la vida y en el testimonio de los cristianos. El ejemplo de los primeros cristianos es claro. Aquí hemos mencionado tan solo algunos, como por ejemplo Pedro, Esteban, Pablo y otros. Citaron extensamente el Antiguo Testamento en sus mensajes que fueron improvisados. Eso lo encontramos en Hechos 2, en Hechos 13, bueno, tantos pasajes bíblicos que dan fe de ello. Y lo mismo ha sucedido con la mayoría de los grandes líderes, predicadores y maestros de la palabra desde ese entonces. ¿Se han dado cuenta que en la palabra de Dios personajes como los que hemos mencionado, pues no estaban preparados? Quiero decir, para un momento específico, o sea, no es que ellos sabían que a tal hora los iban a invitar para dar una conferencia, entonces había que preparar el tema, había que, claro, había que hacer el bosquejo, había que tomar unas notas para aunque sea mirar algo así. No estaban preparados, no quiere decir de que, por supuesto, que no estaban listos. Es que simplemente en el momento que menos lo esperaban, afloró en ellos, afloró de ellos mejor, la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios les recordaba. ¿Pero por qué? Porque ellos ejercitaban permanentemente. Aquí encontramos que, claro, que el memorizar es demasiado útil. Es más, ¿cómo puedo yo vivir sin memorizar la palabra de Dios? Hay multitud de situaciones en las que es de gran bendición, de gran ayuda, el poder citar de memoria un pasaje bíblico que es apropiado por un momento determinado. Cualquier cristiano, usted lo puede hacer, si lo intenta. Y usted encontrará, pues, su vida totalmente fortalecida en todo este proceso. No se bloquee, como muchos así lo hacen. No, es que yo tengo una pésima memoria, ¿no? Es más, hágalo tranquilo. Hágalo sin autopresionarse. Voy a hacer esto, voy a memorizar, tengo que memorizar. No. Haga este ejercicio que hemos venido invitando desde que iniciamos este programa, básicamente. Nunca, recuerde, que nunca sea gravoso en usted el oír, el leer, el estudiar, para así memorizar, para así guardarlo ahí en su corazón. No olvidemos la importancia de poner por obra, porque solo así ya eso queda guardado, ponerlo por obra, claro. Y luego meditar en él todo el día. Bueno, el tema de la meditación es algo lo cual pues no hemos enfatizado tanto, no porque no sea importante, sino porque para todo esto también naturalmente hay tiempo. Pero la razón principal para memorizar las Escrituras es que la palabra misma de Dios, pues en efecto así nos lo dice. O sea,
nos direcciona, nos lo ordena. Colosenses 3:16 expresa que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En algunas traducciones dice more ricamente en vosotros. Dice en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Detengámonos ahí un poco de lo que Pablo se está compartiendo. Que la palabra de Cristo, no olvidemos, es que Cristo es el centro de la palabra de Dios, es el centro de la Biblia. Por lo tanto, la palabra de Cristo dice more, pero more ricamente, o sea, en abundancia. Recordemos que Cristo vino, de acuerdo a Juan 10:10, Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia Dios me la da. Claro, es el Espíritu Santo de Dios que Él me da. Y esa vida abundancia tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo poder hablar? ¿Cómo poder nosotros aislar la palabra de Dios del Espíritu Santo de Dios cuando al fin y al cabo es el Espíritu Santo de Dios aquel que, entre otras cosas, me recuerda lo que está en la palabra de Dios cuando yo lo necesito? Entonces, la vida abundante, si se han dado cuenta, es eso. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, fundamental, claro, por supuesto, en la vida de oración. Dice, en toda sabiduría. Hay momentos donde yo necesito esto. Recordemos la sabiduría. Santiago nos insiste en algo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él la da abundantemente. Ahora, aquella sabiduría de lo alto. Dios me provee su sabiduría por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿cómo yo puedo pedirle al Espíritu Santo de Dios que me llene de sabiduría si es que yo no soy un hombre rico en la palabra de Dios? Si en mi corazón no abunda la riqueza de la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta? Eso no tiene sentido. No. Espíritu Santo de Dios, muéstrame ahora lo que tengo que hacer. Y mi vida de Biblia es cero. Y resulta que yo no recuerdo nada de lo que dice la palabra de Dios. O sea, no hay memorización de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no la tengo guardada yo allí en mi corazón, cuando no pongo por obra la palabra de Dios, entonces eso me hace sabio. O sea, ¿a dónde vamos con todo esto? Que el guardar la palabra de Dios, el memorizar la palabra de Dios, me hace sabio. Reitero, esto lo he dicho una y otra vez, no de manera mecánica como los fariseos así lo hacían, de nada les servía, no, de nada, sino recordemos, oyendo permanentemente, leyendo, estudiando, y ahí eso queda guardado allí, poniéndola por obra, por supuesto, a la palabra de Dios, ahí queda guardado. No reciba presión de otros, no se autopresione y se da cuenta que todo esto ya comienza a ser guardado en su corazón y cuando usted lo necesite, esto, el Espíritu Santo de Dios le dice, mira, saca esto. Mira lo que dice entonces Pablo, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Claro, ¿cómo hemos de hacerlo? Mora en vosotros, enseñándoos y amonestándoos. ¿A qué? A que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Tome esto como una enseñanza, como una amonestación, por supuesto, en amor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ahora, enfatiza mucho eso, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ahí mismo donde está la palabra de Dios. Aquí recibimos otra, digamos, otro tip, otra pista muy importante, con cánticos. Algo fundamental, algo claro, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Los cuales deben todos estos abundar en mi corazón. O sea, esto, la música tiene que estar en mi corazón. Algo que es muy útil es, por ejemplo, cantar los salmos. ¿Se han dado cuenta? El cántico. Bueno, siglos después se ha venido descubriendo que la música me permite memorizar más fácilmente. Pero bueno, esto lo dice la palabra de Dios desde hace ya mucho tiempo. Y aquí Pablo lo reitera en Colosenses, ya hace prácticamente 20 siglos o más, cantando. Entonces ahí también hay algo, pero no el cantar para memorizar, no, cantar porque eso es lo que está en mi corazón. Claro, eso es lo que está allí en mi vida, porque yo quiero cantarle a Él. Y hacerle los salmos, por ejemplo, pues mi cántico, hacer de diversos pasajes bíblicos, hacerlo mi cántico.
Yo la verdad, pues quedo muy agradecido con Dios por todos aquellos los cuales componen cánticos, bueno, componen música, himnos a Dios y nos recuerdan muchos pasajes de la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta? Y esto es guardado allí en mi corazón. Esto me dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es demasiado útil. Es lo más útil que yo necesito para vivir. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es fundamental, es esencial guardar tu palabra en mi corazón. Pero que ahí en mi corazón, Señor, abunde ricamente tu palabra. Abunde. A eso has venido tú para darme vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, claro, es una vida con propósito, es una vida con sentido. Pero esa vida con propósito yo la entiendo por medio de tu palabra. Por lo tanto, Señor, mi alma tiene sed de ti. Y yo tengo sed de ti, sed de tu palabra, sed de saber más y más de ella. Señor, tú, oh Dios, por medio de tu palabra, me enseñas, pero también me amonestas. Permíteme recibir todo esto, tu palabra, como una amonestación de amor que viene de ti para mí, como aquello que me estás enseñando. Señor, ahora yo te pido que haya cántico en mi corazón, que te eleve, Señor, salmos, cánticos espirituales, himnos a ti, aun aquellos que me recuerdan especialmente de lo que está en tu palabra, lo que tú me enseñas en tu palabra, porque así también yo puedo guardar tu palabra en mi corazón. Tu palabra es útil, es lo más útil que una persona puede necesitar para vivir, para poder tomar decisiones, para poder recibir dirección en cuanto a su vida. Yo te doy gracias, mi Señor y Dios. Y ahora que la bendición de Dios, que la palabra de Dios, entonces, more y abunde ricamente en sus corazones en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú, nuevamente, en La Guajira colombiana, al norte de Colombia, Guayú Estéreo. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles el favor que nos regalen ahí un me gusta ahí en sus dispositivos. Este programa pues ha sido una bendición para usted y compártalo con quien lo puede necesitar en este momento. Mañana nos encontramos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.